Vale, pues empezamos el webinar, ¿vale? La idea va a ser un poco de ver cómo debería verse un poco la recuperación. Sé que estáis muchos cafés, adaptadores y fisios. Es verdad que la idea primera era sobre todo para pacientes o gente que se lesiona la rodilla, pero bueno, al final, como sé que también hay fisios y cafés, pues bueno, también que podáis emplear esto con vuestros pacientes, ¿vale? Ya que en la última década ha cambiado drásticamente el enfoque de la recuperación y ya terapias pasivas no se deberían ver, ¿vale? Sobre todo la recuperación del ligamento cruzado anterior. Y ahora vamos a ver por qué, tanto a nivel de evidencia como a nivel de experiencia, vamos a ver por qué no se debería utilizar por lo típico de forzar la rodilla, terapias de choque, infrarrojo, etcétera, porque a nivel de guía clínica no se recomienda desde hace 10 años, ¿vale? A ver, en el chat. Vale, perfecto. A ver. Todo el mundo escucha, ¿no? Vale, si no escuchas es que tienes que darle al audio. Entonces, ¿por qué hago yo la charla hoy, ¿vale? De forma gratis. Sobre todo porque llevamos ya 4 años trabajando con ligamento cruzado anterior y menisco y la gran parte de la población que viene pues son terapias muy pasivas y cosas que a día de hoy no se deberían ver, ¿vale? Por eso después cuando llevamos 4, 5, 6 meses vemos gente que no es capaz de hacer una sentadilla de una pierna, que no es capaz de correr, etcétera, y todo eso muchas veces viene porque se han generado demasiados déficits en esa primera fase. Entonces vamos a ver cómo deberíais enfocar, ya sea de cara a vosotros llevarse la recuperación, que no os lo recomiendo, porque al final es una lesión bastante compleja, o de cara a buscar un profesional que os lleve la recuperación, ¿vale? Entonces vamos a ver. El porqué de esta charla, lo dicho, en las últimas 5 o 6 años lo que más vemos es terapias que se centran en el tiempo, ¿vale? En el tiempo de cicatrización del tejido. Normalmente la modulación de ese tejido se habla que 9 meses, etcétera, y personalmente el traumatólogo os dice que a los 9 meses os da el alta deportiva. ¿Qué pasa en este enfoque? Que si nosotros solo nos centramos en el tiempo, eso va a ser un error bastante grande, ¿vale? Hay mucha gente que deja que pase el tiempo, que se acaba de operar y dice, bueno, ya cuando me vean dentro de 5 o 6 semanas el traumatólogo, me dirá, ya me mandará la rehabilitación. Y no, es decir, es un error bastante grave por lo dicho. Es decir, si las primeras 4 semanas no nos enfocamos ya con movimientos, se van a generar muchos déficits que incluso 1 año o 2 años desde la lesión siguen, persisten. Entonces, es importante que no os fijéis en el tiempo, ¿vale? Que no sea lo típico de, bueno, dejo que pasen 4, 5, 6 semanas, porque no, porque al final lo que se va a generar es pérdida de movilidad, pérdida de fuerza, pérdida de masa muscular, pérdida de activación, que eso después a largo plazo va a costar más ganarlo. Entonces, no seáis pasotas y no hagáis lo típico de, bueno, me espero 3 o 4 semanas y ya el trauma me manda las sesiones. ¿Por qué no? Porque se pueden hacer muchas estrategias del principio que van a aportar beneficios y que no van a tener ningún perjuicio para esa rodilla, ¿vale? Después, lo que hemos visto también son terapias muy, pero que muy pasivas, ¿vale? Terapias que al final son muy de camilla. Y a ver, yo sé que lo que he dicho antes, aquí hay muchos fisios y es verdad que a nivel de cualquier guía clínica no te recomiendan el uso de camilla en la rehabilitación del ligamento cruzado anterior. Puede ser 5 o 10 minutos a lo mejor a nivel de movilidad, pero ya esa movilidad se puede ganar de forma activa sin forzar esa rodilla y sin hacer sufrir. Que cuando a nosotros viene gente que llora, que grita, que dice, Es que salgo de allí, que salgo gritando, que me fuerza con un dolor de 8 de 10", eso para nosotros lo vemos como una auténtica locura. Es decir, llevamos ya 4 años trabajando con cruzados, más de 400 rodillas y no hemos tocado ninguna rodilla para ganar ni la movilidad completa de extensión ni de flexión. Entonces vemos un poco agresivo, por así decirlo, que os fuerce la rodilla y que tengáis que gritar, incluso forzar con molestias 7, 8 de 10, porque todo eso se puede conseguir con ejercicio y vosotros tolerando poco a poco esa movilidad. Entonces, eso no sería lo ideal. Igual que si vuestra recuperación se basa en sesión tras sesión, pasar casi 40, 50 minutos de la sesión sin moveros, seguramente cambiaría el enfoque de esa recuperación porque eso no sea lo más adecuado, ¿vale? Es decir, es verdad que vivimos en una sociedad que nos encanta que nos toque la rodilla, que creemos que si nos hace un masaje nos vamos a recuperar mejor, etcétera, pero no es así. Es decir, al final lo que necesitamos es movimiento del día uno, ¿vale? Terapias pasivas no queremos por lo dicho, porque vamos a ver ahora lo que lo refuta, ¿vale? Y después, cuando vamos a un poquito más adelante, cuando ya terminamos lo que es ese alta de rehabilitación que muchas veces se da, os dice ya, empezad a trabajar fuerza, ¿vale? Y entonces, pues vosotros decís, bueno, si me dicen que trabaje fuerza, ¿eso qué significa? O apuntáis al gimnasio y no se ocurre otra cosa que decir, bueno, pues hago todas las máquinas de fuerza que hay en el gimnasio. Máquina de gemelo, la hago. Máquina de isquio, la hago. Máquina de cuádriceps, la hago. Máquina de sentadilla, la hago. Y al final, esa recuperación es también un poco pobre. Al final, lo que es la charla, ¿vale? Vosotros podéis ir a por un 5 en la recuperación o podéis ir a por el sobresaliente por el 10. Entonces, yo aquí, la charla sobre todo es para los que quieran sacar un 10, ¿vale? Los que queráis sacar
un 10 ver cómo deberíais enfocar la recuperación desde el día uno. Entonces, casi todos os centráis en aumentar la masa muscular. Es decir, que creéis que cuanto más cuádriceps tengáis, menos riesgo de recaída. Y ya se ha visto que no es así, ¿vale? Al final esa masa muscular es importante, pero es más importante cómo funciona el sistema nervioso central, ¿vale? Eso va a ser mucho más importante que ganar masa muscular. Entonces vamos a tener que hacer un enfoque para que al final todo eso se vaya reduciendo, ¿vale? Esos déficits que se dan en el sistema nervioso. Entonces, ahora mismo, seguramente muchos de los que estáis aquí dicen, hostia, si es que mi recuperación se basa en lo que has dicho, me han dicho que me espera los 3 meses para correr, me han dicho que a los 6 meses me meta con el equipo, yo lo que hago diariamente cuando voy a las sesiones es 10 minutos de camilla, 10 minutos que me movilizan, 10 minutos de ondas de choque, 10 minutos de infrarrojo, y si eso, 10 minutos de ejercicio con escasa intensidad, que suele ser pues, una sentadilla con un fitball en la espalda, levantar la pierna para arriba y para abajo, un puente glúteo, y pasan semana y semana y seguimos haciendo el mismo ejercicio, sin ninguna progresión de carga, sin ninguna intensidad, y eso al final no es lo más eficaz si queremos sacar ese 10 en la recuperación, ¿vale? Entonces, ahora mismo vais a estar en un punto de estáis muy perdidos, de decir, hostia, cada profesional me dice una cosa, voy al trauma, me dice una cosa, voy al entrenador, me dice otra cosa, voy al fisio, me dice otra cosa. Entonces, aquí voy a dar como diferentes pildoritas para que vosotros al final busquéis la información basada en nuestra experiencia trabajando con rodillas y en la evidencia científica. Entonces, lo primero, antes de empezar lo que es la charla y las fases, es que dudéis. Es decir, si todos los que estáis aquí, es decir, tampoco yo tengo la verdad absoluta. Al final, esto es una charla que se basa un poco en mi experiencia trabajando, mi experiencia y la de mi equipo trabajando con lesiones del ligamento cruzado anterior y menisco, y basada también pues, en evidencia científica, en los congresos que vamos y a donde vamos a dar ponencias. Pero lo dicho, eso no significa que yo tenga la verdad absoluta ni que esta sea la mejor forma. Al final lo importante cuando estéis en redes sociales, etcétera, es que dudéis de todo lo que veáis, ¿vale? De mí el primero, pero que no os creáis lo que está en redes sociales como la verdad absoluta, porque a día de hoy ni los mayores investigadores de un área lo saben. Son los primeros que al final a nivel de humildad dicen que falta mucho por investigar, ¿vale? Entonces, como esto le va a chirriar a mucha gente, lo que hemos dicho de terapias pasivas, la masa muscular, el tiempo, si nosotros nos vamos a cualquier base de datos científica, como puede ser PubMed, puede ser Journal of Sport Medicine, American, British, es decir, cualquier base de datos científica, vamos a ver como 4 guías que son las más famosas, ¿vale? La guía Melbourne, la guía de Grooms, ¿vale? Que es más a nivel neuroplástico, Gokler, Booktorpe y también Oslo de la Web, ¿vale? Son como 5 líneas de investigación que son los que me investigan con ligamento cruzado anterior. Y en todas las guías que tienen ellos, en ninguna, pero en ninguna, se ve que las terapias pasivas, o lo que hemos dicho, funcionen. Es decir, todas desde el día uno postoperatorio, ¿no? De me espero a la tercera semana, me espero a la quinta semana, que me diga el tramo. No, es decir, todas desde el día uno, la gente que más sabe sobre cruzado en el mundo, dice que desde la semana uno tenemos que estar moviéndonos, ¿vale? Estar moviéndonos no significa que tenga que hacer un peso muerto pesado en la semana uno, pero significa que tenemos que movilizar, tenemos que mandar señales a esa rodilla, porque si no mandamos señales a esa rodilla, lo que se va a producir es que cada vez vamos a tener más pérdida de fuerza, más pérdida de movilidad, más pérdida de activación. Y cuando estamos en el mes 2 no somos capaces de hacer una zancada isométrica por dolor en el rotuliano. Y eso muchas veces no es normal. Y eso muchas veces pasa porque estas primeras fases que son tan importantes, pasamos de ellas y dejamos que el tiempo sea el que guíe la recuperación cuando no debe de ser así. ¿Vale? Entonces, esto lo dejo por aquí por si le queréis echar un pantallazo y que veáis vosotros mismos lo que he dicho antes, que indaguéis un poco en esa guía. ¿Vale? Lo dicho, los fisios y cafés que más trabajéis con eso, pues estaría ahora mismo odiándome, pero al final lo importante es que vosotros también apliquéis esto con vuestros pacientes. Es decir, si los máximos investigadores te dicen que el día uno que estás con movimiento, si vosotros trabajáis en alguna mutua, si trabajáis de forma pasiva, solamente os mando a reflexionar de por qué hacéis eso. ¿Sabes? Es decir, si todo nos dice que tenemos que hacer lo contrario, ¿por qué todavía se siguen viendo ese tipo de terapia? Cuando por desgracia se ven, todas las semanas tenemos charlas con 10 15 personas que entran al programa y todos vienen, o la mayor parte viene haciendo este tipo de terapia, ¿vale? Entonces, lo dicho, una vez que he dicho un poco en qué nos basamos nosotros a nivel de evidencia, también voy a presentar un poco a mi equipo, porque no solamente soy yo el que participe de esto, aquí falta también Jaime, pero bueno, al final nosotros creamos la empresa hace 4 años y aquí hemos hecho un conjunto de todos los profesionales, ¿vale? Yo soy David, que soy el que monté la empresa porque mi hermano se rompió los cruzados y el menisco y lo veía bastante perdido. Y ahí fue cuando empecé a indagar un poquito en esta lesión, pues hace 7 8 años. Marta, que sería nuestra nutricionista, Mónica, que es nuestra psicóloga, Miguel, que es fisio y preparador físico, Carlos, que es fisioterapeuta, y Miguel y Jaime, que falta aquí, que también es preparador físico y fisioterapeuta. Entonces,
La idea ha sido crear entre los cinco, ¿vale? Contenido para que la persona se recupere de la mejor forma posible, ¿vale? Que tenga contenido de psicología, ¿por qué? Porque es importante gestionar todos los altibajos que se dan durante la recuperación. No es solamente hacer las sesiones de fuerza y no. Tenéis que conocer también que el aspecto psicológico es súper importante. Gestionar el miedo, gestionar la frustración, gestionar los altibajos. Tema de nutrición, ¿por qué? Porque es importante que vosotros tengáis una buena alimentación, porque si no tenéis una buena alimentación vais a tener menos recuperación, más inflamación. Entonces es importante también achacar esos términos. Y después el conjunto, que nosotros al final es nuestro enfoque, que nos dedicamos sobre todo que del día uno nos pongamos fuertes de tren superior de la otra pierna y de condición física a la vez que nos recuperamos de la rodilla. Entonces, la idea para que al final tengáis esa rutina, que digáis, vale, me estoy lesionado, pero a la vez me estoy poniendo fuerte y me estoy recuperando a la vez, ¿vale? Es como un cómputo. Entonces, antes de empezar, pues sí era nuestro equipo y a día de hoy, pues hemos trabajado ya con más de 400 ligamentos cruzados anteriores. Entonces, pues algo hemos visto, ¿vale? De rodilla para poder hablar un poquito de las fases que vamos a ver. Esto, lo dicho, al final a mí no me gusta convencer a nadie de nuestro trabajo, entonces yo siempre digo que el mejor marketing que tenemos es la gente que ha pasado por el programa. Entonces, si estáis interesados, si queréis ver algo, básicamente os metéis en la web o os metéis en el Instagram de One Twin y ahí vais a ver toda la gente que ha ido pasando el programa y su feedback, ¿vale? Porque al final todos están en vuestra misma situación y al final siempre digo que es el mejor marketing que hay, es la gente que hable bien de nosotros, ¿vale? Aquí os dejo Instagram por si queréis churretear. Bueno, churretear es una expresión linarense, aquí no es chismosear. ¿Vale? Entonces, una vez visto eso, vamos a ver fases que tiene la recuperación y qué se hace en cada una de esas fases, ¿vale? Aquí algunos de las charlas estarían en fase uno que se acaban de operar, otros estarían en fase 2 que había empezado a trabajo de fuerza, otros estarían en fase 3 que había empezado a correr, otros estarían en fase 4 que estáis ya empezando a hacer cosas con el equipo, pero vamos a ver el cómputo de cómo sería cada fase, ¿vale? Esto sería la guía que utilizamos nosotros, que le podéis echar un pantallazo de todas maneras, un poco los objetivos de cada fase, ¿vale? Una recuperación de ligamento cruzado anterior o menisco tiene que tener estas fases para mí sí o sí. Uno, fase preoperatorio. No podemos llegar a la operación sin haber hecho un trabajo de un mes mínimo. ¿Por qué? Porque la gente normalmente se tira el mes de antes con muletas y sin movilizar y después se producen muchos déficits que después la operación lo va a incrementar y eso significa que vamos a ir bastante más lento en la recuperación. Entonces, sí o sí, si os rompéis o si os rompe algún conocido, decirle que tiene que hacer un preoperatorio, ¿vale? Mínimo de 3 4 semanas para llegar a la operación en el mejor estado posible, ¿vale? Y con la movilidad completa y algo de fuerza. Después, estaría fase uno, que esa fase es justamente cuando lo acabamos de operar, que el objetivo principal va a ser, uno, que recuperemos la movilidad, sobre todo la extensión. ¿Por qué la extensión y no la flexión? Porque la extensión va a ser lo que nos va a permitir a nosotros andar sin cojear, ¿vale? Es decir, el típico de ando sin muletas sin cojeo. Y la flexión progresivamente hasta 110 grados, ¿vale? Si hay sutura meniscal, normalmente se tarda un poquito más porque hay que tener cuidado para que no se salten los puntos. Pero como la charla es de ligamento cruzado anterior sin sutura meniscal, pues la flexión igual. Habría que recuperar en el primer mes, mes y medio hasta 110. Después recuperar el apoyo y la marcha, que es que seáis capaces de apoyar sin molestia y que seáis capaces de moverse, ¿vale? De andar sin ese cojeo. Parte ya importante de fuerza, uno, mejorar la activación, ¿vale? Que notéis el cuádriceps, que seáis capaces de contraer el cuádriceps. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hacer una sentadilla, empiezo a hacer un peso muerto y no he conseguido esa activación de cuádriceps, al final esa otra musculatura va a hacer el trabajo para hacer esa sentadilla. Entonces lo que vamos a hacer es ir aumentando el déficit sin arreglar, por así decirlo, esa activación. Entonces es importante que recuperemos esa activación del cuádriceps. Y cositas más de terapia pasiva, que sea pues movilizar la rátula, trabajo de cicatrices, etcétera, ¿vale? Para reducir también la inflamación. Me voy a fase 2, pum, ya aquí estaría haciendo bici, empiezo pequeñas deceleraciones para ir tolerando el impacto, empezamos a hacer el trabajo de fuerza, pero ya de forma asimétrica. ¿Eso qué significa? En vez de hacerlo con las dos piernas a la vez, una pierna un poquito más adelante que otra. ¿Por qué? Porque al final, una vez que nosotros nos lesionamos, empezamos a compensar mucho más con la pierna que no está operada y eso al final hace que se aumenten los déficits. Entonces es importante que ya desde fase 2 estemos haciendo bastante trabajo asimétrico, ¿vale? Ya si podemos, vamos a ver también progresiones de trabajo unilateral. Metemos también la leg extension, que es interesante para reducir los déficits de fuerza del cuádriceps, que hay muchos fisios, cafíes, que demonizan esa cadena cinética abierta, ¿vale? Esa máquina de leg extension, pero lo que se ha visto es que es fundamental, ¿vale? Y que eso es necesario a partir de la cuarta o quinta semana que podamos hacerla. Y es uno de los tests que nosotros usamos para ver si esa persona tiene fuerza en el cuádriceps, ¿vale? Entonces no se demoniza aquí ejercicio. Fase 3 que ya estaríamos corriendo, haciendo cambio de dirección y empezamos a trabajar la fuerza en diferentes planos de movimiento, ¿vale? Movimientos laterales, movimientos rotacionales, zancadas, etcétera. Y ahora la fase 4 que sería un poco todo lo anterior, pero con más caos, ¿vale? Ahora vamos a ir
fase a fase. Y la fase 5, que una vez que ya vosotros estáis en fase 4, se olvida, que es mantenerse entrenando de la misma forma que habéis estado entrenando. Es decir, si vosotros ya habéis aprendido a hacer olímpicos, saltos, saltos lastrados, cambio de dirección, sprint, yo no, porque me meta en el deporte ya, al fútbol, etcétera, dejo de entrenar fuerza, no, porque si no voy a aumentar el riesgo de recaída un 50%, ¿vale? La estadística no lo sé, pero es decir, lo que más reduce el riesgo de lesión es el entrenamiento de fuerza. Y si lo dejo, solamente ese riesgo de lesión aumente. Entonces, dicho esto, no es un camino de rosas hacia arriba que digamos, hostia, que bien estoy, voy súper bien. No, al final, en estos 4 años lo que hemos aprendido es que vamos con un proceso altibajo, ¿vale? Voy bien, una semanita un poquito más normal, voy bien, una semanita que me molesta un poquito más rodillas, voy bien, me noto estancado, voy bien, pero lo importante es que aunque tengamos esos altibajos, siempre vayamos avanzando hacia arriba, ¿vale? Y por eso es importante tener como ciertos criterios de fuerza para que vayamos viendo que lo vamos haciendo, ¿vale? Un traguito de café que voy a full. Vale, entonces, fase uno, tanto si te ha operado como se está haciendo conservador. A Vale, lo dicho, error principal que me encuentro muchas veces por desconocimiento es que la gente como que espera ahí a la consulta del traumatólogo a la cuarta, quinta o sexta semana para empezar la rehabilitación. Y no, lo dicho, incluso habiendo perforación de cartílago, habiendo sutura meniscal, se pueden hacer ejercicios sin riesgo para esa plasticidad, esa sutura desde el día uno, ¿vale? Entonces lo importante no es me tiro 3 semanas sin hacer nada, solamente el ejercicio de apretar el cojín y listo, porque si no se van a generar bastantes déficits, ¿vale? Desde el día uno postoperatorio tenemos que estar moviéndonos. Y esto sería un poco el objetivo, ¿vale? Pipipín. Entonces, para que se haga un poco más ameno y veáis más o menos tareas que podáis ir empleando en vuestra recuperación. Uno, vamos a intentar recuperar la extensión completa, ¿vale? Por lo dicho, para intentar andar o caminar sin cojeo. Entonces, vamos a hacer muchas tareas, lo típico, no hacemos solamente la típica ejercicio de apretar el cojín o solamente levantar la pierna, porque cuanta más variabilidad metamos en esa extensión de rodilla, mejor. Entonces, es importante que estimuléis esa extensión de rodillas de diferentes formas para ganarla. Y más que hacer 1 hora al día de ejercicio en esta primera fase, lo importante es como que vayáis metiendo bastante frecuencia durante el día, ¿vale? Porque todavía vuestra rodilla no soporta 1 hora de ejercicio, entonces mejor que vayáis metiendo como micropíldoras a lo largo del día, tanto de extensión como de flexión, que al final es la movilidad principal que queremos ganar. Lo dicho, por eso no nos gusta a nosotros que nos fuerce la rodilla, sino que tenemos estrategias y ejercicios para ir recuperando esa movilidad sin dolor, ¿vale? O con un dolor menor de un 3 de 10. Entonces, tanto extensión como flexión, vamos a buscar que sea lo más variable posible. Después, si vamos bien, ya vamos a empezar a hacer trabajo de fuerza progresivo. Lo dicho, una fase uno no significa que yo tenga que estar haciendo un peso muerto o pesado, ni tenga que hacer una zancada con mancuerna, etcétera. Vamos a empezar a hacer tareas para estimular esa musculatura con carga bajita, pero que llegue señal a esa rodilla. ¿Cómo podemos hacer eso? Isometría, por ejemplo, la sentadilla en pared, un puente de glúteo, extremidades adyacentes como puede ser la cadera y el tobillo, pequeña isometría activando también el aductor. Empezamos a hacer cadena cinética abierta o sentido de la posición. Elevaciones de gemelo. Al final la idea es, uno, trabajar cadera, trabajar tobillo y trabajar tanto cuádriceps e isquio en rangos que no sean peligrosos, ¿vale? Entonces le podemos dar bastante caña a eso. Y después hay un trabajo propioceptivo, ¿vale? Que el trabajo propiocepción siempre lo hemos asociado a un BOSU, ¿vale? Y lo que hemos visto ya en los últimos 5 años es que el BOSU no va a mejorar la propiocepción de vuestra rodilla. Se ha utilizado durante mucho tiempo y como se ha utilizado durante mucho tiempo, la gente cree que usar un BOSU es propiocepción, pero propiocepción no es un BOSU. Propiocepción es la capacidad que tiene mi cerebro de saber en qué posición está mi rodilla o el cambio de posición. Entonces, vamos a hacer tareas que mejoren que esa información de cerebro-rodilla, rodilla-cerebro llegue. ¿Cómo podemos hacer eso? Uno, agudeza táctil. Eso significa que nos tumbemos y alguien nos tenga que tocar con diferentes objetos para discriminar nosotros con los ojos cerrados con qué nos está tocando. Eso va a hacer que se mejore esa propiocepción. ¿Por qué? Porque después de la operación, lo que suele pasar es que mi cerebro vea mi rodilla borrosa, ¿vale? Como si tuviese miopía. Entonces, ahora hay que regular eso. Entonces, todo el tema de discriminación táctil nos va a venir bien de cara a que mi cerebro vaya viendo mejor mi rodilla. Punto 2, apoyos parciales, ¿vale? Eso significa que yo no hago lo típico de, bueno, pues ya me ha dicho que pueda andar, suelto la muleta y ando. No, primero voy a hacer un trabajo progresivo para ir apoyando de forma parcial con una báscula, con una pelota, etcétera, para que yo vaya al final estimulando ese apoyo, ¿vale? Esa fuerza de apoyo para que al final eso se mande la señal a mi cerebro y mejore esa propiocepción. Y parte número 2
Hay un trabajo, lo podéis mirar si queréis en la web, ¿vale? Tenemos un artículo del blog que se llama Smoothness y Steadiness, que es la capacidad que vosotros tenéis de aplicar fuerza con carga baja, pero lo más estable posible. ¿Por qué eso es importante? Lo dicho, estas tareas parecen tonterías, pero lo que se ha visto es que incluso 2 y 3 años post lesión se producen déficit de estas manifestaciones de la fuerza. Entonces es importante trabajarlas, porque tanto la propiocepción como esa precisión neural o ese steadiness se ve alterado años después de la lesión. Y después, tareas para recuperar la marcha, ¿vale? Sobre todo, que tengáis la capacidad de flexionar la cadera y tengáis la capacidad de flexionar la rodilla, ¿vale? Entonces vamos a hacer muchas tareas para aprender otra vez a andar. Entonces, hemos visto un montón de tareas. Entonces, vemos que esto normalmente esta fase uno dura entre el día 1 hasta el mes 1, 1 y medio, ¿vale? Más o menos por, por experiencia. Entonces, hemos visto ya que en un mes y medio, mira, pum, 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 muchísimas tareas y dentro de estas tareas se pueden hasta multiplicar, ¿vale? Y la parte más importante para mí, lo he dicho por eso al final esa filosofía para Movement, es que lo que no está contraindicado es que seguís trabajando el tren superior. Entonces, seguís trabajando el tren superior y sobre todo por super serie. ¿Por qué? Porque esa lesión lo que va a producir es una pérdida de fatiga, perdón, una pérdida de condición física que va a hacer que os fatiguéis lo más súper, súper pronto. ¿Vale? Que andáis 2, 3, 4 pasos con la muleta y ya estáis asfixiados. Entonces, es importante que sigáis manteniendo el trabajo de tren superior junto al entrenamiento cruzado. ¿Vale? Que ahora vamos a ver lo que es. Entrenamiento cruzado significa que vosotros podáis entrenar la otra pierna, ¿vale? No tiene ningún perjuicio entrenar la otra pierna. Entonces, es más, lo que se ha visto es que cuando se entrena la otra pierna, las pérdidas de masa muscular, movilidad y fuerza son menores en la pierna operada. ¿Por qué pasa esto? Esto se pasa porque hay 2 hemisferios en el cerebro, ¿vale? Izquierdo y derecho, y están conectados. Es decir, mi lado derecho se carga del izquierdo y mi lado izquierdo se carga de mi lado derecho. Entonces, cuando hacemos entrenamiento cruzado o entramos la otra pierna, se ve que se producen también beneficios en la pierna operada. Entonces, ya tenemos aquí, seguimos trabajando torso, seguimos haciendo entrenamiento cruzado y después vamos metiendo muchas tareas de la pierna operada para ir recuperando toda la funcionalidad, ¿vale? Entonces, lo dicho, mes 1, 1 y medio no es 2 o 3 ejercicios y reposo, no, se da caña desde el principio, ¿vale? ¿Cuándo paso de fase? Lo dicho, no nos dedicamos solamente al tiempo, sino que hay algunos criterios funcionales. ¿Cuándo nosotros pasamos de fase a un cliente? Uno, la flexión más o menos la tiene a 110 grados, extensión completa, que pueda andar sin cojear, trabajo de fuerza básico, que en plan pueda hacer a lo mejor una sentadilla isométrica, una zancadilla isométrica sin dolor y que pueda andar sin cojeo, ¿vale? Entonces aquí es cuando se pasaría de fase a la fase 2. Algunos ejemplos de clientes del programa, ¿vale? Para que veáis un poco lo dicho, al final con los ejemplos que no significa que yo me opere y ya esté en reposo. A ver. Vale. Por ejemplo, fase 1. Vale, Rian. Vale, esto es a la semana postoperatorio. ¿Vale? Al final lo importante es que a una semana postoperación ya puede empezar a andar y ya puede hacer cositas. Vale. Por ejemplo, aquí vemos Alex, semana 3 postoperación. Igual, posición de sentadilla, que sea capaz de estar en una posición, ¿vale? Para ir ganando fuerza y activación, ¿vale? Igual. ¿Cómo podemos estimular esa leg extension si no tenemos nada en casa? Igual. Con recién operado, la semana 2 isometrías como los últimos grados normalmente tiene un poco más de controversia, pues igual, se hacen isometrías a 90, 100 grados, pum. Donde al final mandemos información. Al final lo importante es mandar información a ese cuádriceps, a esa rodilla, para que al final no se deteriore. Y. A ver cuál pongo más. Mira, por ejemplo, Paco, día 20. ¿Vale? Primera sentadilla, ¿vale? Aunque tengáis su apósito, pero primera sentadilla simétricas para ir cargando un poco las dos, ¿vale? Y esto por aquí, vale. Y después, el caso de Álvaro, ¿vale? Que aquí os dejo un vídeo un poquito más rápido. A ver. Álvaro, primeros meses. Este sale un poquito a un minuto. Pero para que veáis un poco el enfoque que hemos hecho nosotros desde el mes 1.
En el vídeo de hoy os traigo el caso de Álvaro. Álvaro se ha operado de ligamento anterior y ahora mismo está en su mes 2 y medio. Como estamos viendo en el vídeo, Álvaro hizo un preoperatorio con nosotros y seguidamente, después de la operación, al día siguiente de la operación, empezó a entrenar con nuestro equipo de fisioterapeutas. Ese enfoque ha sido activo y debe de ser activo en todas las recuperaciones, ya que al final, si no metemos caña desde el principio, se generan bastantes déficit de fuerza, de activación y pérdida de movilidad. Al final, lo que estáis viendo en el vídeo no son ejercicios de peso muerto, sentadilla búlgara en este primer mes, sino que se irá adaptando a sobre todo ejercicios de extensión, de flexión, de propiocepción y de activación de cuádriceps para perder la mínima movilidad posible. Después, conforme pasaron las semanas, empezamos a introducir el trabajo de fuerza. ¿Vale? Trabajo de fuerza simétrico, trabajo de fuerza, una báscula, trabajo de sentadilla, de peso muerto y como vemos en el vídeo, trabajo también de tren superior y de la otra pierna, ¿vale? Que es bastante interesante. Destacar que todo este trabajo está siendo online, ¿vale? Como estamos viendo desde su casa y el otro día vino a hacer una pequeña visita presencial para ver el punto en el que estaba en el mes 2 y medio. Como vemos en el vídeo, fue capaz de hacer 20 sentadillas en una pierna, fue capaz de hacer ya la leg extension con 40 kilos en cada pierna y por supuesto fue capaz de correr al mes 2 y medio. No todos los casos son así, pero lo importante que quiero que os quedéis en este vídeo es que al final esa regulación debe ser activa desde el día 1 y que no hagáis ni reposo ni al final lo dejéis para más adelante, ya que se generan muchos déficits. ¿Vale? Al final, lo importante que quiero aquí que os quedéis, sobre todo como idea principal, es que muchas veces tenemos miedo a movernos ese primer mes, mes y medio, pero es que ese mes y medio muchas veces es fundamental para que después la recuperación vaya a más. Y ahora vamos a ver algunos casos de gente que empieza mejor con nosotros en el mes 5, mes 6, que ha hecho terapia más con poca intensidad, que es como si un cliente nuestro estuviese en el mes 1 y medio cuando lleva 5 meses operado. Y eso es lo que a día de hoy no se puede permitir, ¿vale? Fase 2. Esta sería un poco la idea. A ver, lo voy a poner por aquí para que se vea. Vale. Fase 2. Aquí, inicio de cierta pliometría, de aceleración, etcétera, para que vayamos viendo un poquito, para que vayamos tolerando el impacto. ¿Por qué? Porque si yo no tolero el impacto, después cuando vuelva a correr, lo que se va a producir es inflamación en la rodilla, dolor o dolor en el rotuliano. Entonces es importante empezar a incorporar ese impacto progresivamente. Fuerza asimétrica, por lo dicho. Si nosotros solo trabajamos bilateral, sentadilla, peso muerto, etcétera, siempre voy a compensar más con mi pierna no operada. Y eso al final va a ir aumentando el déficit de fuerza. Entonces es importante que metáis muchos patrones asimétricos. Leg extension, por lo que hemos dicho antes, es uno de los indicadores fundamentales para ir a garantizar la fuerza del cuádriceps. Entonces vamos a darle bastante caña. Y vamos a empezar ya a hacer mucho apoyo monopodales, ¿vale? A estar mucho tiempo a una pierna, ¿vale? Y cositas de carga cognitiva que ahora os explicaré un poquito de qué va. Aunque en la newsletter mandamos el otro día un correo. ¿Qué tipo de tareas se hacen en fase 2? ¿Vale? Se pueden hacer muchas tareas, pero yo voy a poner eso lo he cogido algunos ejemplos, porque es verdad que a nosotros nos gusta mucho la variabilidad y cada 2 semanas vamos cambiando los ejercicios. Pero bueno, tareas para que sea un poquito así, ¿vale? Tema de core, tema de patrón rotacional en posición estática, sentadilla, sentadilla asimétrica, zancada, búlgara, puentes, puentes de isquio, peso muerto, etcétera. Al final, todo esto se podría ir haciendo y se debería tolerar entre el mes 1 y medio a 3, 3, 4, ¿vale? Para que veáis un poco la progresión. En core, ¿cómo puedo progresar? En dominante de rodilla, ¿vale? Más en cuádriceps, de sentadilla en pared, sentadilla con mancuerna, sentadilla simétrica y una leg extensión. En cadera, puente de glúteo, peso muerto, puente de isquio y alcance a una pierna, unilaterales. Progresiones de fuerza, más progresiones al final para que tengáis aquí un montón de ideas. Igual, ¿cómo empiezo? Muchas veces pasa, es que a mí este ejercicio me molesta. Pues básicamente lo que hago es me voy a una regresión de ese ejercicio para que no moleste tanto. Si ya a mí me molesta hacer una búlgara, pues no voy a hacer la búlgara, voy a coger un ejercicio que me moleste menos, que haya menos demanda en esa rodilla. Entonces, ¿cómo o qué progresiones seguimos nosotros? Pues imaginemos, sentadilla isométrica con barra es menos agresivo que una sentadilla profunda con mancuerna. Esto es menos agresivo que la sentadilla simétrica. Esto es menos agresivo que una zancada. Esto es menos agresivo que una zancada con peso. Esto es menos agresivo que una zancada hacia atrás. Esto es menos agresivo que una búlgara, ¿vale? Entonces vamos cogiendo un poco progresiones y regresiones para ir modificando en función de la persona que tengamos delante y al final ir modificando. Y parte importante de carga cognitiva. Esto significa que vosotros tengáis que hacer dos tareas a la vez. ¿Por qué es interesante que tengáis que hacer dos tareas a la vez? Que os van a mirar raro en el gimnasio. Porque nosotros una vez que nos lesionamos, empieza a predominar mucho la visión. ¿Vale? Es decir, empiezo a estabilizar mi rodilla a través de los ojos. Me miro la rodilla, miro el espejo, en función miro a ver si estoy inclinado. Y eso al final es contraproducente. Puede estar bien a lo mejor las primeras semanas, pero a largo plazo no. ¿Por qué? Porque vosotros cuando metáis a cualquier deporte, a lo mejor senderismo, pádel, fútbol, vosotros no vais a estar pendientes de cómo tenéis las rodillas, ni si está estabilizando bien. Vais a estar pendientes del entorno, del contexto, del que tengo al lado, de si me chocan, de la piedra, etcétera. De muchos otros estímulos que no van a ser, por así decirlo, vuestra rodilla. Entonces es importante que empezamos a meter ya desde el principio.
Uy, un segundo, vale, que se había pillado. Vale, que empezamos a meter dobles tareas, porque nos van a ir muy bien. Entonces, ejemplo, pues igual que tengamos que hacer una LED extensión con el switch on, verde, rojo, naranja, y en función de eso vaya aplicando diferentes tipos de fuerza, que tenga que hacer a lo mejor una zancada de sentadilla y tenga que ir diciendo lo que sale en un móvil, que tengo que hacer el movimiento que me diga la pantalla, que tenga que a lo mejor con un láser estabilizar. Al final lo importante es que tengáis que hacer dos tareas a la vez. Y inicio del impacto, para ir tolerando que mi rodilla, mis meniscos, mi rotuliano toleren ese impacto, porque si no después pasa que empiezo a correr y se me inflama la rodilla, me molesta, etcétera. Y eso muchas veces es porque no se ha hecho un trabajo progresivo de pliometría. Entonces, ejemplo. Pues aterrizaje en el sitio, pequeñas deceleraciones hacia adelante, pequeñas deceleraciones en diferentes direcciones, saltos de tobillo, salto en posición asimétrica, salto a cajón, salto asistido con goma, etcétera. Al final lo importante es que si hay una progresión, hay muchas tareas. Al final, impacto no significa solamente correr, saltar a cajón o saltar una valla. Hay muchas progresiones que se pueden seguir para empezar a incorporar ese impacto. Entonces, muchas veces cuando la gente llegaba a un gente que lleva, pues a lo mejor 3 o 4 años lesionada de menisco y dice, es que yo en el impacto no tolero. A ver, lo que no tolera seguramente sea irte a correr 5 kilómetros, pero cuando empezamos con esa persona a cuantificar un poco el impacto que tolera y empezamos a hacer esa progresión, todos acaban tolerando el impacto. Entonces, es importante que esta pliometría nos va a servir para poco a poco tolerar ese impacto. Entonces, lo dicho, cuando digan que el impacto es malo, no, al final lo que es malo es no tolerarlo y se puede hacer un buen trabajo para tolerarlo, ¿vale? Ganar una base de fuerza fuerte y después hacer una progresión poco a poco de ese trabajo pliométrico, ¿vale? Igual, fuerza, fase 2 más fuerza, inicio de pliometría. Cadena posterior, pues igual, puente de glúteo, puente a una pierna, gistra, puente glúteo, puente a una unilateral inclinado, puente de isquio, ejercicios de isquio con fitball, gistra una pierna. Al final lo importante es que veáis que se puede hacer muchas cosas ya entre el mes 1,5 a 4, que no son 3 o 4 ejercicios en un papel y listo, no, que hay que meter bastante caña y bastante variabilidad, ¿vale? Y una vez que nosotros hemos hecho, imaginemos, vamos a mirar todas las tareas que estás viendo. Es decir, un montón. Y aquí, es decir, he puesto solo algunas, por ejemplo, pero entre estos meses, nosotros vamos a ver la base de fuerza que tenemos y vamos a ir haciendo todo esto. Entonces, no os quedéis con hacer 4 o 5 ejercicios sin intensidad, que muchas veces me encuentro gente en el mes 4 en el mes 3 que sigue haciendo la concha o el Monster Wall y a lo mejor no ha cogido ni una mancuerna todavía. Entonces, eso también muchas veces es un problema para nosotros, ¿vale? Para nuestro método. Y después, ¿cuándo empiezo a correr? En el mes 3, en el mes 4, cuando me diga el trauma, etcétera. Pues nosotros decidimos que la gente corra cuando empieza a tolerar ese impacto. Si todo lo anterior lo ha ido tolerando sin molestia y sin inflamación de rodilla, empezamos a meter técnicas de carrera, ¿vale? Que sería ejercicios para atacar el suelo, ya que después de la operación se pierde ese miedo a atacar el suelo, empezamos a compensar mucho con la otra pierna, es como, uy, con esta me da respeto a atacar el suelo, no vaya a ser que me pase algo. Entonces, tenemos que meter tareas para que nosotros aprendamos a atacar el suelo y se vaya perdiendo ese miedo, porque si no, después lo que pasa es que empieza a correr y estoy todo el rato como pisando solamente con el lado bueno, y eso aumentará el déficit de fuerza. Y skip, ¿vale? Que es otra técnica, lo dicho, al final podéis ir buscando por internet, etcétera, si queréis profundizar, que es igual atacar el suelo, pero ya metiendo pequeños microsaltos para mejorar esa coordinación y mejorar que ataque el suelo de cara a la carrera. Y una vez que se cumple lo anterior y se va tolerando bien, nosotros empezamos a meter series trotando, ¿vale? Primero por césped artificial o césped de parque para que se vaya tolerando ese impacto. Si vosotros empezáis por terreno duro, seguramente el impacto sea mayor por la fuerza de reacción del suelo y se resienta más la rodilla. Entonces, vamos a utilizar superficies estilo césped artificial que van a reducir ese impacto. Y normalmente hacemos pues 3 a 4 series. Primero empezamos con 30 o 40 segundos, 2 minutos andando y semana a semana nosotros vamos cuantificando a los clientes esa carga para que la vayamos aumentando. Y vamos metiendo pues cada semana una progresión más. Pues si ya está corriendo, a lo mejor metemos cambio de dirección a 45, defensa a 45 grados, defensa en zigzag, para que esa rodilla se vaya adaptando y estimulando lo máximo posible. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo se pasa de esta fase? Pues igual, algunos criterios que se tienen en cuenta en algunas clínicas, en algunas clínicas. Que seáis capaces de hacer sentadilla más o menos con vuestro peso corporal, que seáis capaces de estar una pierna durante 40 segundos, que seáis capaces de sentarse y levantarse de una silla por lo menos 10 veces con cada pierna, que seáis capaces de hacer elevaciones de gemelo, que seáis capaces de hacer puentes de glúteo a una pierna o puentes de isquio y que empezáis a tolerar ese impacto sin que se produzca esa inflamación, ¿vale? Estos son algunos criterios. Al final, cada uno al final tiene los suyos. Nosotros son los que utilizamos con la gente online, porque al final es fácil cuantificar y metemos también la ley de extensión y vamos viendo un poco los déficits. Si tiene más déficit, imaginemos que aquí cuando vosotros evaluáis tenéis con la pierna buena 20 repeticiones y con la mala 12,
pues significa que la vais a tener que dar caña a la cadena posterior. Si yo veo que me molesta haciendo deceleraciones un 8 de 10, pues significa que lo que más lento voy en el tema de tolerar impacto y le voy a dar más caña a esto. Si yo puedo hacer 8 con la buena y ninguna con la mala, pues significa que voy a tener un déficit de fuerza ahí y voy a trabajar eso, ¿vale? Entonces, esto es lo que utilizamos nosotros muchas veces con la gente de online para ver un poco el punto en el que está y a partir de eso meter una progresión para mejorar eso. Entonces, como sé que lo que os gusta es ver gente, pues bueno, pues vamos a ver gente. Lo dicho, antes de ver esto, vale, sí. Vamos a ver gente. Vale, aquí no lo tengo. Pipipim. A ver, espérate, que ahora se me ha puesto. Ahora, espérate, que tengo el zoom este, que se ha quedado lo típico de la pestañita aquí. A ver, espérate, si me voy a escritorio. Escritorio. Video exponencia, fase 2. Vale, imaginemos. Este es Alex Moral en el mes 2 post-operación, ¿vale? Que lo subió allá a Instagram y nos etiquetó. Fíjate. En su mes 2 post-operación ya es capaz de saltar. ¿Por qué? Porque hizo un buen preparatorio con nosotros y como ha estado desde el día 1 trabajando, pues directamente no se ha producido tanto déficit de fuerza y puede saltar. Si yo no tengo esa fuerza, ¿puedo saltar? Pues obviamente no, ¿vale? Por ejemplo, Ángel, igual, mes 2 y medio, primera carrerita, ¿vale? Y súper contento. Más gente. Juliana, mes 3 y medio, igual, y su primero sprint. ¿Vale? Eso por ahí. Y vamos a ver, mes 3 traga. Y os quiero enseñar uno, por ejemplo, Akram. Este sí es un poco fiebre, pero igual. Mes 3 y medio con 22 kilos haciendo una pistol. ¿Por qué? Porque desde el día 1 pues ha estado trabajando y no se han producido esos déficits. Entonces, por eso somos tan pesados para deciros que hay que hacer las cosas activas desde el día 1. ¿Y qué pasa cuando las cosas no se hacen desde el día 1? Imaginemos. ¿Dónde está? Entra el programa aquí. ¿Cuánto creéis que lleva operado este muchacho? ¿Vale? Que no sé cómo estará ahora mismo, pero ¿cuánto creéis que llevaba operado? Es decir, llegó el primero o el segundo día, en el mes 5 y medio post operación, que no era capaz de hacer una zancada isométrica por dolor. Es decir, le puse a hacer una búlgara, es decir, no podía bajar de este rango y tenía que ayudarse. Eso en el mes 5 y medio, es decir, eso no es normal, una recuperación. Y más en los que solamente una recuperación del ligamento cruzado anterior. Cuando se producen tantos déficits de fuerza, lo que hace es que vas cogiendo más miedo, ese miedo te va anulando más y cada vez vas teniendo más déficit de fuerza. Es como una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, es importante que el día 1 hagáis las cosas bien, ¿vale? Porque si no, después no puede ser que en el mes 5 o 6 no podáis hacer una sentidera en la pierna, ¿vale? Igual, más cosillas. Igual, día 8, Sara Gago, la operación de LCA y menisco, que es más o menos. Vale. Primero saltillo. Y vamos a poner otro por aquí, Sergio. Igual, día 41 por su operación, que lo subió ayer. Igual, pequeña deceleración, lo que hemos dicho. No empezamos a tolerar ese impacto corriendo, sino que se empiezan a hacer este tipo de tareas para ir tolerando ese impacto y cuando yo vuelva a correr, lo tolere, ¿vale? Entonces, eso para mí es fundamental, ¿vale? Ue- Igual, lo que hemos dicho antes, de lo que es el tiempo. Agra empezó el mes 1 y aquí lo tenemos con 22 y medio, haciendo 5 repeticiones sin molestia, ¿vale? Y Jorge empezó igual, creo que lo tengo por aquí, a ver. Jorge. Vale, ahí está, perfecto. Increíble cuando van todas las cosas saliendo bien. Vale, pues Jorge empezó en el mes 9 por su operación, porque el trombo le había dicho que no podía correr, etcétera. Mes 9 por su operación, y si vamos con 15 kilos, Fuerte para arriba, ¿eh? que le costaba muchísimo, ¿vale? Lleva un mes con nosotros trabajando. Y eso en el primer día lo tenías que hacer sin peso, ¿vale? Es decir, no es normal que en el mes 9 todavía no haya hecho este tipo de trabajo de fuerza, ¿vale? Entonces es importante que trabajéis. Si voy muy rápido, me lo decís, que como hay tanta información. Vale. A ver, en el chat, reviso el chat si me ha dicho yo. ¿Cuántos días a la semana es recomendable hacer esos ejercicios de la fase 2? Eso depende. Normalmente nosotros lo que hacemos es que con 2 días a la semana ya vais que chuta, ¿vale? 2 días piernas y todo lo otro trabajo de tren superior y trabajo de condición física. Pero lo típico de entrenar 4 o 5 días a la semana piernas no nos gusta. Uno, porque sobrecargan más de la cuenta y porque si estás haciendo 5 días de piernas significa que la intensidad de esos entrenos es muy mala. Porque si tú entrenas bien, ya te digo yo que tu cuerpo va a necesitar 48 horas de descanso, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Estamos viendo que gente saltando los 48 días, gente corriendo al mes, 2 y medio, eso es malo, es bueno, etcétera. Pues es verdad que hay una cosa que se llama ligamentización, que es cuando ese ligamento vuelve otra vez a ser hace la función de un ligamento, que se habla hasta 2 años. Cuando es del semitendinoso se habla entre 18 a 24 meses y cuando es del HTH, el rotuliano, pues se habla entre 12 y 16 meses. Y es verdad que eso ayuda a que ese ligamento sea un ligamento, que se reduzca el edema óseo, que se mejore pues toda la alimentización, el control muscular, etcétera, ¿vale? Se habla de eso. Pero más importante que ese tiempo va a ser lo que hagáis en ese tiempo. Vale, es decir, ya sabemos que el tiempo es importante, sobre todo para volver a competir hasta el mes 9. Pero no es dejo que pasen 9 meses y listo, sino que voy a hacer todo lo posible durante esos 9 meses para llegar al 9 mes en el mejor estado posible. Porque si no, el riesgo de lesión aumenta. Y si eso aumenta, casi todos los que estáis aquí, que estaréis lesionados de rodilla, ya digo que no queréis pasar por lo mismo otra vez. Entonces, ¿se puede prevenir el riesgo de romperte otra vez? No, no se puede prevenir, pero sí se puede reducir el riesgo de lesión. Si nosotros hacemos todo lo que está en nuestra mano para reducir ese riesgo de lesión, mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque para mí es la lesión más compleja que hay en el cuerpo humano, porque es la lesión con más porcentaje de recaída. Se habla que entre el 30 y el 40% de gente joven se vuelve a romper, es decir, 3 o 4 de cada 10 que pasan al quirófano se vuelven a romper. Es decir, es la lesión con más ratio de volver a romperse. Entonces no es una lesión como una 15 de tobillo que dejo que pase el tiempo y listo. No, se tiene que currar sí o sí porque estamos viendo que la gente sigue cayendo y que cada año hay más lesiones de cruzado y tenemos que hacer las cosas lo mejor posible para reducir ese riesgo de lesión, ¿vale? No es una lesión para dejo que pase el tiempo, hago 2 o 3 maquinitas en el gimnasio, me voy viendo bien. No, uno, porque cada vez voy a tener menos confianza, voy a tener más miedo y eso va a aumentar el riesgo de recaída. Entonces, a currar. Lo dicho, hemos visto mes 5 y medio posoperación. Sergio, que no era capaz de hacer una zancada, no era capaz de saltar, no era capaz de ponerse en una situación de búlgara. María, mes 3 posoperatorio, hizo 2 meses preparatorio con nosotros y después al mes 3 estaba pegando saltos a coger una pelota porque era portera, ¿vale? Veamos la diferencia de empezar a hacer las cosas. Igual, Akram, mes 3 y medio, 4 posoperatorio, haciendo 8 sentadillas con 22 kilos. Jorge, con 15 kilos al mes 8 posoperación, no es capaz de hacer 5 seguidas, ¿vale? Que podrá, porque ya ha empezado, ya ha tomado decisión, pero lo dicho, no os fijéis en el tiempo. Al final, esta diapositiva es no quiero que os fijéis en el tiempo, porque muchas veces, si en el tiempo no lo trabajáis, al final los déficits permanecen o aumentan. ¿Vale? Eso por ahí. Fase 3. Más o menos, ¿qué se hace en fase 3? ¿Vale? Ya hemos ganado una base de fuerza, ya hemos empezado a correr, ya vamos tornando el impacto, etcétera. Entonces, esta fase 3 es cuando ya metemos más carga a lo que es la fuerza, empezamos a meter levantamiento olímpico, derivado olímpico, pliometría con salto, perdón, pliometría con carga, saltos máximos. Empezamos a hacer cambios de dirección y empezamos a meter bastante más carga cognitiva, ¿vale? Vamos lío. ¿Qué podríamos hacer en esta fase, ¿vale? Entre el mes 4 y medio a 7. Uno, estar mucho tiempo en una pierna y que seamos capaces de hacer mucho tipo de tareas, ¿vale? Al final, no quiero que os quedéis con las tareas porque al final yo me las voy inventando y cada 2 o 3 semanas me voy inventando tareas nuevas para los clientes porque al final la idea es saber la base. ¿Cuál es la base de esta fase? Estar mucho tiempo en una pierna. Si yo soy capaz de estar mucho tiempo en una pierna, se van a producir bastantes adaptaciones a nivel propioceptivo que va a mejorar mi estabilidad. Entonces, la idea es, cuanto más tiempo paséis en una pierna, mejor, ¿vale? Y estos son ejemplos de tareas. Pues un test, un salto y aterrizar una pierna, un skater squat. Después, a nivel de fuerza, tendríais que poder hacer una sentadilla a una pierna a una altura más bajita. Porque al final, cuanto más rango de movimiento yo demande, más intenso va a ser y más me va a costar. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo uso un test que es, ya cuando está en este mes 6-7, muchas veces busco putear a los que están en el programa y busco que hagan una sentadilla profunda a una pierna. Y ves que ahí con 2 kilos sufren como si fuese una sentadilla de 100 kilos. Entonces, eso es importante ir reforzando esos rangos finales. Y después, a nivel de carga alta, igual ya puedo meter más velocidad de ejecución, porque esa velocidad de ejecución es súper importante de cara a mejorar el RFD. ¿El RF qué? El RFD es importante. Eso es que seáis capaces de aplicar la máxima fuerza en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque vosotros cuando rompéis el cruzado ni acordáis de cuándo ha sido, es súper rápido, son milisegundos. Entonces, no nos interesa hacer las típicas rutinas de hipertrofia de 3 por 8 a 12 repeticiones de prensa, sentadilla, búlgara, porque eso no va a mejorar ese RFD tanto. Al final, el RFD se mejora, uno, buscando movernos lo más rápido posible, levantando cargas lo más rápido posible y saltando lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, vamos a hacer tareas que involucren ese RFD.
¿Qué cositas más interesantes que nos sonará y diréis esto qué es? El plano frontal. Es decir, nosotros normalmente en la rutina de gimnasio o en las propias recuperaciones, casi todos los ejercicios se demanda un plano que se llama sagital, que es yo me muevo de adelante a atrás. Es decir, peso muerto, sentadilla, hip thrust, zancada, búlgara. Todo eso al final son movimientos adelante a atrás, pero cuando yo me rompo el ligamento cruzado anterior o el menisco, la mayor parte de las ocasiones son haciendo un cambio de dirección, es decir, en un plano que implica movimientos laterales. Entonces, yo voy a tener que trabajar movimientos laterales con carga, ¿vale? Con carga alta y también buscando moverme lo más rápido posible. Ejemplo de tareas: zancadas laterales, sentadillas laterales, shuffle en polea, salidas laterales, etcétera. A nivel, otro plano que también está bastante olvidado es un plano que se llama rotacional, que es el que involucra las rotaciones o los giros. ¿Por qué es importante este plano? Porque nosotros lo que más nos da miedo conforme pasa la recuperación son los giros, porque es lo que nos recuerda a ese mecanismo de lesión. Entonces, si yo no voy ganando fuerza en ese plano de movimiento, ni voy ganando coordinación y variabilidad en ese plano de movimiento, cuando yo vuelva a tomar el deporte y no haya trabajado eso, el ratio aumentará, porque esto es un poco más abstracto, no sé cómo explicarlo, pues si yo en mi cabeza tiene muchos movimientos en el cerebro, para que cuando se dé una ocasión rápidamente lo aplique, si yo no he practicado esos gestos, cuando me ponga a ello en el deporte, como no están trabajados, mi rodilla va a estar más vulnerable a esos giros. Ahora, si yo he ido trabajando todo tipo de giros, todo tipo de movimientos laterales, cuando vuelva al deporte va a ser más difícil romperme, porque ya está mi rodilla adaptada a ese tipo de movimiento, ¿vale? Y todo eso lo mismo, aplicamos con carga y después aplicamos a máxima velocidad, ¿vale? Saltos laterales, saltos cambio de dirección, finta, etcétera, porque es lo que nos interesa. Y lo dicho, demanda cognitiva. Igual, que hagamos muchas cosas que sean con doble tarea, ¿vale? Eso es más importante. Dobles tareas, dobles tareas, dobles tareas. Que una vez que dominemos nosotros todo esto, sin carga cognitiva, que seamos capaces de meter esas mismas tareas haciendo dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos interesa es tener una rodilla estable sin estar pendiente de ella. Que al final, cuando estemos en el deporte, mi rodilla sea lo más estable posible sin tener que mirarla. Porque es lo fundamental, ¿vale? Y una cosa que suele pasar, y una de las charlas que más damos nosotros en Bamboo Mentín, es los giros, ¿vale? Que tenéis que saber que no todos los giros son iguales. Va a depender la que se resienta más rodilla de dos cosas principalmente. Uno, la velocidad a la que voy, y dos, el ángulo al que hago el cambio de dirección. Entonces, esto es un artículo de Dos Santos que lo que nos dice es que si yo hago una finta o un cambio de dirección a 45 grados, no es tan intenso como si lo hago 90. Entonces, esto es fundamental de cara a crear tareas de poco a poco empezar a hacer cambio de 45 grados, de 80, de 90, de 120, de 180, ¿vale? Como forma progresiva, porque si yo no he hecho ningún cambio de dirección y cojo el primer día y me meto con el equipo a hacer cambio de dirección y posesiones, pues si no he practicado los giros, seguramente mi rodilla sea más vulnerable a poder romperse. Entonces es importante que tengamos esta progresión de cara a iniciar los cambios de dirección, ¿vale? La carrera. Y esto un poco igual, al final más tareas para que veáis un poco todo, que es shuffle, crossover, movimientos laterales, etcétera. Criterios para pasar a fase 4 y ya empezar a meter mi demanda deportiva, ¿vale? Igual, que seamos capaces de hacer una sentadilla, un peso muerto con casi el doble de mi peso corporal, 1,5. Esto va a depender, estos son criterios que se tienen en las guías clínicas, pero después depende. No es lo mismo una persona que no haya entrenado nunca que alguien que sea deportista, ¿vale? Cuando no ha entrenado nunca o es su primera lesión de rodilla, seguramente estos criterios no se cumplan y nos quedemos con 1,5 de su peso corporal. Que sea capaz de saltar una pierna, tanto con una pierna como con otra, que sea capaz de saltar una pierna horizontalmente lo máximo posible, que sea capaz de hacer 5 repeticiones máximas en la leg extension y no haya mucha diferencia, que sea capaz de saltar lateralmente lo máximo posible y hacer un test de cambio de dirección y ver si esa rodilla se resiente, se inflama o lo tolera bien, ¿vale? O hay miedo. Eso por ahí. Vale, ejemplos para que veáis igual qué es lo que se puede hacer en fase 3 en torno a estos meses. ¿Vale? Espérate, vamos aquí otra vez, escritorio, vídeo ponencia. Vale, vídeo ponencia, fase 3. Vale. Aquí cinta, pues igual, empezamos a incorporar la actividad deportiva. Por ejemplo, cinta aquí lo que está haciendo es, pues ya, empieza la pista, primeros golpeos para ir tolerando el golpeo ya que se suele resentir, primeros trotes, primeros cambios de dirección, etcétera. Cristina, que Cristina, pues es de Gijón, tiene 40 años, hace poco vino a vernos, y igual, ¿cuál era su objetivo? Ella al final lo que hacía era senderismo, rutas por montaña y clases de zumba. Pues entonces su objetivo principal deportivo es volver a hacer rutas. Entonces ella en el mes 5 y medio 6 pues ya puede hacer rutas sencillitas, ¿vale? Hemos hecho una progresión para que vaya tolerando todo este tipo de estímulos.
Y Alain, igual, deportista, que hemos empezado, igual, como he dicho antes, no empezamos a hacer cambio de dirección agresivo, sino empezamos a hacer pequeños cambios de dirección para que esa rodilla vaya tolerando todo tipo de estímulos, ¿vale? Lo importante aquí, palabra, sobrecarga progresiva, que todo lo que hagáis siga una progresión, ¿vale? Y como estáis viendo, hay muchísimos tipos de tareas, es decir, no tiene que ser una recuperación aburrida. Y Yaman, igual, que ha sido, lo tengo que poner que el fin de pasado quedó campeón de España de MMA y va a ser el próximo Tupuria. ¿Vale? Igual en mes 6 y medio, pues empezó ya a meter cositas de lucha, ¿vale? Para empezar a tolerar un poquito esos giros. ¿Por qué? Porque el mes 2 pues estaba trabajando y ya iba tolerando todo esto. Entonces, lo dicho, imagínate, mes 6 y ya estamos haciendo su actividad deportiva. Cuando la gente empieza más adelante y vemos que le falta fuerza, es que eso es lo que no puede ser, ¿sabes? Se tiene que ir haciendo una progresión. O Bea, que hizo su primera media maratón, bueno, fueron 12 kilómetros con el cruzado roto, ¿vale? Porque ya ha hecho el planteamiento conservador. Entonces, fase 4 y ya la última. Esta la pasamos un poquito más rápido, ¿vale? Esta sería todo lo anterior que hemos hecho, pero ya se da más caña a la fuerza y se mete la actividad deportiva de forma progresiva. Y aquí, sobre todo, se van a meter muchas tareas de putear a la persona, ¿vale? Perdón por la palabra, pero es como intentar crear tareas que demanden un montón la rodilla, que den miedo para que esa persona se vaya adaptando a todo tipo de movimientos. Que no sea, vuelva al deporte y vaya con mucho miedo, ¿vale? Al final lo importante es muchos tipos de tareas para que mi rodilla se vaya adaptando a todo lo que se pueda encontrar en el deporte. Incluso así, nunca se va a encontrar en las mismas condiciones que el deporte, porque al final el deporte tiene un montón de caos, carga cognitiva, tienes que estar pensando en el rival, en el contexto, entonces nunca va a ser igual que hacer el propio deporte, pero tenemos que simular en sala o en vuestro entrenamiento, meter todo este tipo de tareas que, como dice muchas veces la gente que está en el programa, que acaban más cansadas de la mente que muscularmente, ¿vale? Y aquí, clave importante para cuando empecéis en vuestra actividad deportiva, si es fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, es que empecéis poco a poco, ¿vale? Empezáis uno contra uno, más adelante la siguiente semana dos contra dos, después empezamos juegos reducidos, después 3 contra 3, hasta que poco a poco vayamos aumentando la carga hasta llegar al punto de entrenamiento con mis compañeros, ¿vale? No es estoy 6 7 meses entrenando fuerza y ya me pongo a entrenar como si nada, no. Todo tiene que seguir una progresión sucesiva. Y aquí os dejo igual, algunos deportistas del programa que han vuelto este último mes al deporte, ¿vale? María, que ha vuelto a jugar fútbol, Alex, que ha quedado campeón de kickboxing de España, Ana, que después de 2 años pasando por quirófano ha vuelto otra vez a hacer skate, ¿vale? Que era su sueño, Yaman, que ha quedado campeón de España, y Carlos, que ahora es nuestro oficio, se ha tenido que operar 3 veces de la rodilla y ha vuelto otra vez a jugar baloncesto, ¿vale? A buen nivel. Entonces, a ver, voy a leer chat y vamos a la última parte. Es bueno que M8 no hubiera dentro. Vale, vale, pues vamos a la última parte. Entonces, lo importante de una redactación, ¿vale? De esa regulación es que esto es vuestro estado antes de la lesión, ¿vale? Lo que toleran vuestros tejidos, ¿vale? Y esto es después de la lesión. Es decir, ahora vuestros tejidos toleran muy poco. Entonces, lo importante es que nosotros vayamos trabajando para que mis tejidos aumenten, perdón, aumente la tolerancia y sean mayores que la tolerancia o de la demanda de, en este caso, de la carrera, de cambio de dirección, etcétera. Entonces, lo importante es que cuando hagamos un proceso de readaptación, yo acabe más fuerte que la demanda del deporte que quiero hacer, ¿vale? Y eso se va a hacer poquito a poco, ¿vale? Con un buen programa, con un buen progreso y con un buen seguimiento, vamos a ir escalando poco a poco, hasta llegar a esta parte, que mi capacidad sea mayor que la demanda del deporte que yo quiera hacer, ¿vale? Para que se reduzca ese riesgo de lesión. Entonces, para terminar y modo conclusión, queda un poquito, pero bueno, quiero que, modo reflexionar, al final, lo dicho, no es una lesión como un esguince, como una típica que me duele el codo y dejo que pasen 2 o 3 semanas, no, es una lesión bastante compleja, que en 4 años trabajando con ella y 7 años formándome, es una lesión que cada día estudio más y tengo más dudas. Entonces, por favor, buscad un profesional, en este caso, que sea fisio y CAFID y que esté especializado en rodillas. No me vale, muchas veces la gente viene y dice, no, yo voy a buscar algo presencial en mi pueblo y listo. Y muchas veces os metéis con cualquier persona que a lo mejor no es ni especialista en rodillas y no vaya a mejorar. Es como si vosotros queréis con la rodilla vais al médico de cabecera. El médico de cabecera puede tener una base, pero al final el que va a saber es el traumatólogo. Pues aquí igual, cuando buscáis un profesional que sea especializado en rodillas. Porque al final, si vais a un entrenador que hace un poco de entrenamiento de todo, o a un físico que lleva un poquito de todo, no va a tener, sobre todo el tiempo suficiente para dedicarse a esa rodilla para especializarse en eso. Entonces es importante que buscáis al que buscáis que esté especializado en rodillas, que no buscáis algo presencial o algo cerca de vuestra casa. Esto mismo que también trabaja esto. ¿Por qué no? Porque es una lesión que, como habéis visto en la charla,
se tiene que hilar muy fino y se tienen que hacer muchos detalles durante la recuperación. Entonces, esto es súper importante. Después, cuando lo vayáis a buscar, que su vía principal del trabajo sea el trabajo de fuerza, ¿vale? Ni Indiva, ni ondas de choque, ni la máquina de 4.000, 5.000 euros que te manda ultrasonidos por dentro de la rodilla y te hace. No. Que el trabajo de fuerza sea el principal y del día uno post-operación, ¿vale? Eso es fundamental. Después, otra cosa importante, que os vaya controlando la carga. Es decir, que no es voy a un sitio, hago una sesión, me vea la semana que viene otra vez, vuelvo otra vez una hora, vuelvo otra semana. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el resto de los otros 6 días? Al final, lo que a nosotros nos interesa en un proceso de recuperación es saber lo que se hace cada día. Saber cuánto se corre, cuánto haces cambio de dirección, qué es el otro entrenamiento de fuerza que haces por tu cuenta, cómo estás haciendo el trabajo de torso, porque todo va influyendo en el estado de la rodilla y en el sistema nervioso central. Entonces, es importante que os controle la carga, ¿vale? Y que cada 2 o 3 semanillas os meta ejercicios o tareas nuevas para que al final aumente esa variabilidad y al final esa rodilla se vaya adaptando a los máximos estímulos posibles. Si os dan una hoja, un PDF y ya hasta dentro de un mes no sé nada, pues seguramente no se produzca esa mejora tan eficiente que se debería, ¿vale? Entonces, importante, esta para mí, la parte más importante que es que os vaya controlando la carga y vaya modificando día a día lo que vaya haciendo, ¿vale? Y lo dicho, al final, ahora mismo estamos en un punto que yo creo que siempre todo va por prioridades, ¿vale? Es decir, al final, igual que tenemos muchas veces dinero para comprar un iPhone, dinero para comprar un coche, etcétera, os hago este llamamiento, es decir, al final nosotros, no hace falta que sea con nosotros, con otro, pero es la lesión con más porcentaje de recaída. Es decir, estamos hablando de un 30 o 40%. Ya os digo yo que no os interesa que cuando pasen 5 o 6 años estar acordándonos todavía de la rodilla, de cuando diga, vamos a hacer este plan, no es que no sé cómo va a responder la rodilla, porque no, es decir, es mejor que invirtáis ahora, que os vais a gastar menos dinero, que estás 3 o 4 años yendo a diferentes sitios porque no mejoráis, ¿vale? ¿Por qué digo esto? No lo digo en plan para echar la bulla, etcétera, sino que al final muchas veces al ser especialista de rodillas, viene mucha gente derivada por fisios, por cafís, por traumatólogos, que han probado ya de todo. Entonces, cuando vemos un poco el enfoque que se han tenido los últimos 4 o 5 años, que la hemos operado 3 o 4 veces, que la han hecho la máquina novedosa, etcétera, vemos que al final no se han hecho bien las cosas desde el principio. Entonces, si se hacen bien las cosas desde el principio, desde los primeros días post-operación, el cambio es totalmente drástico en la recuperación de una persona. Entonces, lo dicho, que ahora mismo la rodilla sea vuestra prioridad, porque dentro de 3 o 4 años no vais a querer acordar de todos los planes que no estáis haciendo por esa rodilla, ¿vale? Entonces, intentad darle caña. Y sobre todo, eso, currárselo mucho, porque sé que es una lesión que nosotros acompañamos durante muchos meses, es un coñazo, por así decirlo, pero al final no lo toméis como que es algo malo, sino que tomárselo como un proceso donde podáis aprender lo máximo posible, ¿vale? Aprender sobre nutrición, aprender sobre psicología, aprender a vosotros mismos de cómo gestionáis las emociones. Al final, que sea un proceso para poder aprender y muchas veces lo que he dicho anteriormente, si muchas veces queréis que cuando lo van a contratar, cuando nos van a echar una pareja, etcétera, inviertan en nosotros, es decir, queremos que inviertan en nosotros para decir, hostia, yo soy un partidazo y quiero que invierta en mí la empresa. Siempre me gustó una frase que la vi por ahí que era, si quiero que la gente invierta en mí, ¿por qué yo no invierto en mí mismo? Entonces, lo primero que tenéis que ver es que para vosotros la salud y la rodilla en este caso tiene que ser lo prioritario, ¿vale? Por lo dicho, no dejéis que pase el tiempo, no dejéis que vaya pasando tareas o hacerlo, no vayáis por el 5 ya que estáis en este proceso y ya que he visto esta charla, supongo que os gusta informarse, pero ya por el 10 porque al final nos llega mucha gente que lleva muchos años lesionada y cambia drásticamente todo, ¿vale? Y creo que ya está, ¿vale? Por aquí, nada, nosotros, lo dicho, nosotros vamos a sacar 5 plazas el lunes, entonces esta charla también era una idea, uno, para sobre todo educar en todo lo que vais a hacer, y dos, una vez que hayáis visto todo esto, yo sé que muchas veces esa confianza de ver un poco cómo trabajamos influye, entonces, si de verdad vosotros queréis trabajar con nosotros, voy a dejar ahora un mensaje por el WhatsApp de quien quiera, o bueno, un mensaje, y quien quiera colaborar con nosotros, trabajar con nosotros, que nos hable, ¿vale? Nosotros tenemos un programa que es 750 el trimestre, ¿vale? Que lo que buscamos es orientar a toda la persona, ¿vale? Es decir, el día 1 postoperatorio es control de carga diario, aplicación, acceso todos los miércoles a charlas, academia para que aprenda lo máximo sobre su lesión. Y lo importante, que es para mí, es que tenga un equipo de fisioterapeutas, preparadores físicos y nutrición y psicología que le va a dar todo el abordaje integral que se debe haber una lesión, que no sea en plan, lo digo, que voy un día en semana y listo, no. Al final lo importante es que haya comunicación diaria para que se tenga en cuenta todos los factores que se tienen en cuenta, porque como hemos visto antes en la charla, son muchísimas cosas. Hemos visto una charla de casi una hora y solamente aquí lo he resumido. Tú piensas que esto lo doy yo a los másteres y a los congresos y normalmente el módulo que doy son de 16 horas. Entonces, imagínate todas las cosas que hay que trabajar para eso. Si no, pues intentad currárselo lo máximo posible e informarse, ¿vale?
Así que lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Solo he podido atender a 100 personas porque no me ha dejado más. Ahora dejaré el mensaje de WhatsApp y las primeras 5 personas que me hablen, pues serán los que se garantizarán esa plaza, ¿vale? Así que un abracito grande y nos vemos.